Quiero compartir con ustedes la palabra que vengo compartiendo por 2 domingos atrás y hoy cerrar con el último mensaje que se llama de la misma manera que el primero, Evangelio, estándar o superior. Y esto tiene que ver con una palabra que Dios me habló una mañana y Dios me dijo: ustedes han estandarizado el Evangelio, lo han bajado de calidad, lo han hecho común y el Evangelio no es común. La vida con Cristo no es común y ustedes viven una vida común y dice que viven una vida con Cristo. Entonces yo empecé me inquieté por todo esto y Dios empezó a traerme luz y algunas palabras que estamos predicando y vimos el primer mensaje. Bueno, vamos a hacer un repaso en un momento. Había hecho alguna ilustración los 2 mensajes anteriores, no la voy a hacer ahora, simplemente mencionarla, de cuando uno contrata una habitación en el hotel, una habitación estándar o una habitación superior. Todos los detalles. Si no estuvo los domingos anteriores, mire los videos, no le voy a repetir otra vez todo lo mismo. Pero necesitamos salir de lo estándar y entrar en lo superior. Hace 2 domingos que lo predico y todavía no. Voy a predicar 3 domingos más. Salir de lo estándar. O sea, necesitamos salir de lo estándar y entrar en lo superior. Efesios capítulo 1, verso 17 al 23. Voy a leer menos ahora y un versículo más para atrás. Efesios 1, 17 al 23 dice la palabra del Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga conmigo: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra vez: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero hacer un énfasis para que usted se ubique dentro de lo que estamos hablando. A lo mejor no lo entendió hasta ahora y lo va a entender en este momento. Dice la palabra del Señor, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Qué tenemos que saber? Número 1, ¿cuál es la esperanza que los ha llamado? Diga primero: la esperanza que nos llamó. Número 2, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Lo vimos el domingo pasado, la herencia. Tercero, que lo vamos a ver hoy, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La supereminente, de eso vamos a hablar hoy. O sea que vamos a necesitar que Dios nos revele todo eso para salir de lo estándar y entrar en lo superior. Sabiduría y revelación abre el entendimiento. Dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Sabiduría y revelación abren el entendimiento. ¿Ok? Sabiduría y revelación no es para yo sé un montón. No. Te abre el entendimiento, se te alumbra algo. Es como si de repente nos regalan un auto nuevo y lo tenemos guardado porque no sabemos manejar. O sea, ¿por qué no lo uso? No sé. Entonces ahí está guardado en el garaje y usted se viene en colectivo, se toma el colectivo, espera media hora hasta que venga el colectivo, lo deja 5 cuadras de su casa, camina las 5 cuadras, llega con todos los dedos así hinchados y tiene el auto nuevo guardado en la casa. ¿Está bien? ¿Por qué no lo trae? No sé manejar. Pues si supiera manejar, me saco la licencia de conducir y ya está. Y me vengo en el auto. Ahí está guardado, pero usted no lo sabe manejar. ¿Qué le impide poder usar eso que tiene ahí? Saber manejar. Diga conmigo: sabiduría, revelación. Se abre el entendimiento, aprendo a manejar y disfruto mi auto nuevo. Yo tengo algunos conocidos
amigos, que tienen auto nuevo, pero nuevo, de este año, y no saben manejar. Pero consiguen a alguien que se lo maneje cuando quieren salir a algún lado. Y yo, ¿cómo puede ser? No me cierra. Pero bueno, así es. Si supieran, no tienen que esperar que alguien lo lleve, irían para todas partes. Lo disfrutarían. Encima es nuevo. Y hace rato que tienen auto, lo vienen cambiando y siempre tienen un auto nuevo. Siempre compran cero y ahí lo tienen guardadito. Comprar esos autos es un lujo porque no tienen uso. Vendieron uno con 3 años de uso, creo que no tenía 20.000 kilómetros. 0 kilómetros. ¡Wow! Una locura. Pero bueno, o sea, a veces a nosotros nos pasa, sí, ¡ay, no puede ser, no puede ser! Ahora, mírese en el espejo y diga, no puede ser. Claro, porque uno ve esas cosas y dice, no puede ser. El tema es que yo tengo que mirarme a mí mismo y darme cuenta que de repente eso me está pasando. Entonces, no podemos estar esperando colectivo, hermano, con un auto nuevo en la casa. Entonces, puedo tener toda la comodidad, pero si no la sé usar, no la voy a poder disfrutar. O sea, Dios está inquietándonos para salir del evangelio estándar, limitado, pobre, sin ninguna capacidad, para entrar en el evangelio superior, que es el evangelio de Dios. Si codificamos el acceso a un dispositivo móvil, sea nosotros smartphone, o nosotros le decimos celular, o de una tablet, o sea, si usted le pone un código para entrar, no va a poder entrar, no va a poder utilizarla a menos que conozca el código, ¿sí o no? O sea, algunos codifican, yo no lo tengo codificado el celular, pero algunos lo codifican y ahora viene el sistema de la huella digital, ¿vio? Entonces usted le pasa el dedito así y se desbloquea. Si no es su dedito. Yo el otro día que murió una persona, bueno, en todo un evento, todo muy mediático todo, y había quedado el celular por ahí, y agarraron el dedo de la muerta para poder abrir el celular. No había otra manera. Porque es un código. Entonces, si tiene un código y no sabes el código, no lo vas a poder utilizar. Solo tienen acceso, los que tienen acceso a la clave podrán usar en realidad ese equipo. Nosotros tenemos, según la palabra de Dios, una esperanza gloriosa a la que Él nos ha llamado. Tenemos una herencia gloriosa de las riquezas de la gloria de su herencia y tenemos una supereminente grandeza de poder para con nosotros, pero me parece que no le pasamos el dedito. O no sabemos la clave, a lo mejor es numérica la clave. Y no sabemos la clave, no sabemos el código. Solo los que tienen acceso van a poder entrar en la dimensión de la vida abundante. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, un pasaje que me hizo tanto ruido, tanto tiempo, pero se me va alumbrando cada vez un poquito más. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Sabe por qué no la vio? Diga conmigo, están codificadas. Ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, está preparado, pero no tengo acceso si no tengo el código. Si no tengo sabiduría, revelación, si no se me abre el entendimiento, no puedo acceder, no puedo accesar. Versículo 10 dice: pero Dios nos dio el código a nosotros por el Espíritu. ¿Me sigue? Pero Dios nos dio el código a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu sabe todos los códigos, aún los códigos más difíciles de Dios. Se lo estoy parafraseando. ¿Me entiende? O sea, me explico, mejor dicho. Entonces, es claro que hay portales abiertos en el mundo espiritual que necesitamos visualizar. A ver, lo repito otra vez. Es claro que hay portales abiertos en el mundo espiritual para acceder a ciertas cosas, pero si no vemos dónde está la puerta, vamos a andar chocando contra las paredes. Cuando Dios me decía esto, me acordé de dos casos. Un caso cuando Lot, los ángeles caen en la casa de Lot y van a buscarlo porque van a destruir Sodoma y Gomorra. Y vienen todos los hombres de Sodoma que querían tener relaciones sexuales porque eran homosexuales con los ángeles, eran ángeles, pero ellos no sabían. Y entonces los ángeles los hirieron con ceguera y se los dejaron ciego a todos. Entonces dice que buscaban la puerta y no la podían encontrar. Y Dios me hacía acordar de eso.
Porque la ceguera es una incapacidad. Es horrible. Pero si nosotros no podemos ver en el mundo espiritual, estamos ciegos. Entonces vamos a andar buscando la puerta y la vamos a buscar donde no está, porque no vemos. Entonces Dios me decía esto, hay portales en el mundo espiritual que están preparados para que nosotros accedamos a todo lo que Dios tiene. Por eso hay cosas que ojo no vio, ni siquiera se imaginan, dice el Señor. Las cosas que preparé para ustedes. Pero no tienen acceso a menos que por el Espíritu reciban el código o la revelación o se le abran los ojos para que vean, ¡wow! Acá era, entré. Ahora, diga conmigo, no puedo seguir golpeándome contra las paredes. Diga conmigo, se me tienen que abrir los ojos. Quiero entrar por los portales. Entonces, la palabra es clara. Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ya no es tiempo de vivir en modo estándar, sino es tiempo de encontrar la puerta. Es tiempo de encontrar el acceso a ese lugar. Necesitamos ser alumbrados por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser alumbrados por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser alumbrados por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, necesito que el Espíritu de Dios me alumbre. Vamos a repasar rápidamente lo visto para entrar en lo de hoy, aunque ya lo dijimos. Lo primero se nos tenía que revelar era la esperanza a la que fuimos llamados. Llegamos a la conclusión que la esperanza, ¿qué era la esperanza? ¿Se acuerda del primer mensaje? Concluimos que era Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si no, vuélvalo a escuchar el mensaje del domingo anterior, no, del otro. En segundo lugar, hablamos de las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos. Y hablamos de la gloria de la herencia y vimos, al igual que el hermano del hijo pródigo, que le dijo al padre, ahora aquel que vino y malgastó toda tu plata, le hace una fiesta y a mí nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le dice el padre? Hijo, vos estás conmigo, estás acá en casa, todo lo que está acá es tuyo. Diga conmigo, todo es mío. Ya veo, no se le reveló. Con todo el mensaje del domingo pasado y se le alumbró ahora. Ojalá, gloria a Dios. En algún momento se abre. Todo está acá, es tuyo. O sea, ¿qué es la herencia de un hijo sobre el padre? Diga conmigo, todo. ¿Qué hereda un hijo del padre? O sea, ¿cuál es nuestra herencia? Diga conmigo, todo lo de Dios. O sea, no podemos seguir en modo estándar sabiendo que cada vez, estamos más cerca de todo lo que Dios nos ha dado. Y el portal se va a iluminar. Entonces, con esto en mente, vamos a ingresar a la última mención de lo que Dios nos ha habilitado según la palabra. Ahora la palabra dice que necesitamos saber cuál es el poder que Dios nos asignó a los que creemos. Dice, ¿cuál la eminente riqueza? Supereminente, gracias. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros con los que creemos? Diga conmigo, poder. Diga, hay poder. Y es una frase muy gastada, pero si se nos revelara, hablamos del superpoder de Dios para con nosotros. Diga conmigo, no es poder de Dios, es superpoder. Son magníficos los calificativos que usa para hablar de este poder. Habla de supereminente grandeza. Diga conmigo, supereminente grandeza. Como me da la idea que a Pablo le faltan las palabras, los calificativos, para hablar de algo sobrenatural, tan grande, tan glorioso, para calificarlo, para decir, esto es así, cuesta porque es tan grande que te faltan las palabras. ¿Viste cuando grande te queda chico? Es súper grande, mega súper grande, y ya no sabés qué decir porque querés agrandarlo más y no te dan las palabras. Archi mega grande. Pero siempre te falta, ¿viste como que te falta? Diga conmigo, grande, queda chico. Valga el juego de palabras. Entonces deberíamos analizar en qué radica semejante poder. Ahora, cuando voy a la palabra,
me doy cuenta que este poder del que habla la palabra, que ahora está a favor nuestro, es el poder del que habla Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice la palabra de Dios. Escuche esto porque es fuerte. Por la fe, ¿por qué? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Habla de que el universo fue constituido, fue ordenado, fue puesto, fue creado. Nosotros lo entendemos por la fe porque no nos entra en la cabeza. O sea, eso solamente se puede creer por fe, se puede visualizar por fe. Fue hecho por la palabra, fue constituido el universo. Y dice, de modo que lo que se ve, todo lo que usted ve, fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿por medio de qué? Por medio del poder de Dios, por medio de la supereminente grandeza de su poder. O sea, no es el poder que te sana la nana. También te sana la nana. Pero es el poder que constituyó el universo. Ay, ay, ay. El universo fue constituido por la palabra de Dios. El término constituir es ordenar, completar, perfeccionar. Y a mí me cayó una ficha cuando me encontré el significado de esa palabra. Digo yo, y tanto nos cuesta que Dios puede completar la obra en nosotros, que puede perfeccionarnos. Escúchame, ordenó el universo. La supereminente. Por eso Pablo, cuando quiere hablar de ese poder que ordenó el universo y habla de que está a favor de nosotros o con nosotros o para nosotros, entonces le agrega calificativo y sinceramente se pasó, pero aún queda chico. Habla de un poder extraordinario. O sea, esto nos dice, escuche porque es fuerte, que todo ya estaba hecho, todo ya estaba diseñado en la mente de Dios, pero en un estado de invisibilidad. Era invisible. Diga conmigo, todas las cosas ya están hechas en estado invisible. Si usted mira el Salmo 139, no lo quiero leer para no agregar mucho, no hacer tan largo, pero el salmista David escribe, dice, bien que fui entretejido en lo profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego creadas, sin faltar una de ellas. A ver. Todo lo que Dios va a hacer con usted y conmigo ya está hecho. En un estado de invisible. El poder de Dios hace que lo invisible se transforme en visible. No es que Dios tiene que hacer algo, ya está hecho. Solamente que el poder, cuando yo entiendo que el poder que opera a mi favor puede hacer las cosas invisibles, visibles, entonces, a ver, es mucho más fácil entender de que ya está todo hecho. Por ejemplo, yo sabía que cuando yo estaba enfermo, la sanidad ya estaba hecha. Julio Mergar lo dice en su video que grabó. Dice, la obra ya está hecha, fue hecha en la cruz. Y yo tenía esa convicción, por eso digo que me llegó mucho este testimonio de él. Yo sabía que la obra ya estaba hecha. Faltaba que lo invisible que ya estaba hecho se hiciera visible. Ahora dice la palabra de Dios que por el poder de Dios entendemos que fue hecho el universo, por la palabra. Dice, de modo que lo que se ve, lo que hoy ya tenemos, fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Es decir, se transformó de lo que no se veía en lo visible. Y dice, ay, ¿cuándo Dios me va a dar eso? Cambia el lenguaje, diga, ¿cuándo se va a hacer visible? Diga, porque ya me lo dio. Diga conmigo, ya me lo dio. Diga conmigo, Dios ya lo hizo. ¡Wow! Denle un aplauso. Dios ya lo hizo. Alabado sea su nombre. Solo se tiene que visibilizar. Aleluya. La supereminente y grande poder de Dios, de esta palabra, hizo que lo que ya estaba anunciado sea creado, sea manifestado, sea visibilizado.
El poder hace que las cosas sean visibles, pero ya está hecho. En realidad, ese poder es impresionante porque hace todas las cosas, pero tiene la gracia de hacer que lo que no se ve, se vea. Cuando éramos chiquitos nos enseñaban, agarrábamos una hoja blanca, usted habrá hecho el experimento, y nos hacían escribir con una vela en la hoja blanca. Usted la miraba, no veía nada, pero la ponía así arriba del fuego y aparecía lo que usted había escrito. Mensajes codificados. De repente lo invisible se hacía visible. Esa era la tecnología de cuando yo era chico. Ahora los chicos juegan con la tablet, la compu. Nosotros con papeles, con piedra, con tarros. Pero bueno, era otra generación. Entonces, todo lo que ya está diseñado será hecho visible por la manifestación del poder de Dios que ha sido asignado para nosotros. Todo ya está hecho, todo lo que Dios quiere hacer o quiere manifestar ya está hecho en un estado espiritual. ¿Está bien? O sea, la supereminente grandeza de su poder hace que lo espiritual se vuelva natural. ¿Está? Por eso es clave que a nosotros se nos revele esto. Este poder no está para servir al hombre, si no sería un desastre. Si tenemos ese poder a disposición nuestro, si me enojé con el hermano, Señor, tócalo. Pero con el sentido malo, ¿viste? Mirá si pudiéramos manejar esos poderes, haríamos estrago. Diga conmigo, el poder de Dios no está a disposición del hombre. Diga, está a disposición de Dios. Y entonces, ¿cómo dice para con nosotros? Ah, bueno, pero déjeme decirle cómo funciona. Ese poder sí está para servir a los planes de Dios. Cuando yo me introduzco en los planes de Dios, ese poder opera a mi favor. Hay gente que viene y quiere que Dios le dé todo para ellos, para hacer lo que ellos quieren. Perdóneme, no se le va a dar. No pierda tiempo. Le aconsejo que usted se inserte en los planes de Dios. Porque le va a dar sentido a su existencia, porque nació para esto. Y cuando usted se mete en lo para que usted nació, entonces tiene a su favor la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos. O sea, la cosa empieza a ponerse buena. O sea, cuando el hombre se introduce en los planes de Dios, entonces la supereminente grandeza de su poder se activa a favor de los planes de Dios en nosotros. O sea, para demostrar la grandeza de ese poder, menciona el hecho más glorioso y poderoso de toda la historia. El hecho más glorioso, más poderoso, el que vamos a recordar el viernes o el domingo que viene, mejor dicho, que vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Diga conmigo, la resurrección es el hecho más glorioso. Porque si Cristo hubiera muerto por los pecados, pero nunca hubiera resucitado, no tendríamos salvación. Porque no hubiera vencido la muerte ni al pecado. El pecado lo mató y ahí quedó. Pero es interesante, y algo que Dios me hablaba estos días, porque sinceramente me vive alumbrando algunas cosas. Cuando Jesús, antes de morir, cuando él va al Getsemaní, eso también figura en la Vía Crucis, él va al Getsemaní y le pide a los discípulos que oren por él, dice que él está padeciendo. Dice, y mientras más padecía, más intensamente oraba y le pedía a los discípulos, oren por mí. ¿Sabe qué estaba pasando en ese momento? Dice que en ese momento suda grandes gotas de sangre. El pecado de todos los hombres, escúcheme, Jesús está acá, año cero. Nosotros estamos acá, 2019. Pero antes había por lo menos 3.000 años más, 4.000 años más. Los pecados de 4.000 años atrás, más los de todos los años que va a haber la tierra, todos los pecados de todo el universo hicieron en un embudo así y estaban cayendo sobre un solo hombre llamado Jesús. O sea que cuando Él muere por los pecados de los demás, pero muere justamente porque el pecado merecía muerte. Ahora, no hubo un hombre más pecador que Jesús cuando murió. Porque estaba cargando el pecado de todos los hombres que hubieran nacido sobre la tierra. Entonces, a ver, si el diablo tenía derecho sobre alguien,
viéndolo desde el punto de vista del pecado que estaba cargando, era sobre Jesús. O sea, si el diablo lo metió en un hoyo más profundo, fue a Jesús, porque la carga de pecado que él tenía era terrible. Ahora, nunca murió un hombre con tanta carga de pecado en toda la historia. Por eso él está llorando y llega a decir, solo en esas circunstancias se lo escucha decir una frase a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Y Dios no se la dijo para no herirlo más. Te aborrezco, me das asco de tanto pecado. Pero ese asco no era hacia la persona, era hacia el pecado nuestro que estaba sobre él. Pero el Padre se alejó, lo desamparó, porque el Padre no tiene relación con el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios de esta manera, tremendo. Y si el Espíritu, escuche, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? Ahí lo dice. ¿Quién? Dígalo más fuerte. El Espíritu de Dios fue el que levantó. O sea, no fue una resurrección más, porque no era un hombre más y no era un pecador más. Era el pecador más grande de la historia, a causa no de sus pecados, sino de los que él quiso voluntariamente cargar sobre sí. Y me imagino que habrá ido a parar, es como la prisión, veo la prisión más segura, más fea, van los peores delincuentes. O sea, estarían en la parte, dice que descendió a la parte más baja de la tierra, pero no por propia voluntad, sino por el peso de los pecados. Fue al hoyo más profundo del infierno y allí estaba oprimido por el pecado, pero el Espíritu de Dios se metió en el infierno y lo fue y lo rescató y lo sacó de allá y lo levantó de los muertos. Ahora escuche lo que dice la palabra. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo le daría un aplauso a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La supereminente grandeza del poder del Espíritu. Aleluya. A ver. Si ese Espíritu, hermano, lo sacó de allá de la profundidad del infierno, ¿cómo pensás que no te va a levantar del problema en que tenés? Ay. Ay, acá estoy, hermano, medio caído. Nunca se te alumbró, estás golpeándote contra las paredes. El que levantó de los muertos a Jesús mora dentro tuyo. Pará. Ufa. El Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, dándonos vida abundante para ya no vivir estándar, para ya no vivir común. O sea, yo, pero lo mío es difícil, hermano. No decirle a Jesús que estuvo en la parte más baja del infierno a causa del pecado de nosotros, decirle que lo tuyo es difícil. Es una pizca. Lo nuestro es una pizca, es un detalle. Ahora, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús está acá. Y está dispuesto a, diga conmigo, me va a vivificar. Jesús habló de esto antes de morir. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Él estaba a punto de morir y ya estaba preparando a los discípulos acerca de estas cosas. Ya los estaba entrenando y le estaba diciendo cosas como esta. Y le dijo, muchachos, yo le voy a rogar al Padre, porque yo me voy, y les va a dar otro consolador para que esté con ustedes de vez en cuando. Para siempre. ¿Quién es ese que iba a estar para siempre? El Espíritu de verdad, escuche, el cual el mundo no le puede recibir,
porque no le ve ni le conoce. Escuche, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, porque estaba con Jesús y ellos lo podían vivir. Pero ¿qué les dice al final? Y estará en vosotros. Él estaba hablando a futuro, en nuestro presente. Dice, primero va a estar con ustedes siempre. Y segundo le dice, y estará en vosotros. Hermano, cuando la palabra de Dios dice que se nos tiene que revelar la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros, es el Espíritu Santo Dios en nosotros. Es el poder de aquel que ordenó el universo, que completó cada cosa, que completó la obra completa y perfecta. Nada quedó sin terminar. Todo ha sido terminado en el universo. Yo no sé qué cosas te quedan inconclusas en tu vida, que hoy Dios todavía no hizo la obra. Él la va a completar. No le falta la capacidad ni el poder para hacerlo. Hay una súper eminente grandeza de poder para favorecerte, para que la obra de Dios en tu vida sea terminada, para que el poder de Dios sea manifestado. O sea, ¿qué otra cosa te tiene hundido si levantó de los muertos a Cristo del lugar más profundo de pecado y de maldición del infierno? ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Hermano, si se nos alumbra esta bendición, saldremos definitivamente del Evangelio estándar. Saldremos del Evangelio estándar. Para ir terminando la palabra que nos da mayor luz todavía de esta gloriosa verdad. Mire, el texto inicial que leímos de Efesios, el último versículo que leímos, termina diciendo de esta manera. Habla de la iglesia que puso todas las cosas bajo sus pies. Y dice que lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas a la iglesia. Y termina diciendo esta frase, la plenitud, dígalo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué te sentís vacío? ¿Qué te falta? ¿Qué obra crees que Dios no puede hacer? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y te voy a dar una sorpresa para terminar. Necesitamos ver el cuadro total. Diga conmigo, necesito ver la realidad total o la verdad total. Lo primero fue la revelación de la esperanza a la que fuimos llamados. ¿Se acuerda? Número 1, para que sepáis la esperanza a la que fuimos llamados. Número 2, la herencia que hemos recibido. Número 3, la supereminente grandeza de poder. Número 1, la esperanza a la que fuimos llamados. ¿Quién era la esperanza que fuimos llamados? Era una persona. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Diga conmigo, Cristo. Número 2, tenemos que saber la herencia a la que fuimos llamados. ¿Quién es el que me da herencia? El Padre. Yo heredo del Padre. Tercero, la supereminente grandeza de su poder. Terminamos es que también es una persona. ¿Quién es la persona? El Espíritu Santo. Y encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No se le alumbró. Yo lo lamento porque lo hubiera disfrutado. Yo lo disfruté cuando lo vi. Digo, wow, qué perfección. No sé si Pablo se le iluminó cuando lo decía. Pero lo que Dios nos está mostrando hoy, Dios lo ha hecho todo. Y lo invisible ya está hecho. ¿Vio lo que cantamos? Aunque yo no pueda ver, está orando. Sí, seguro. ¿Para qué está orando? ¿Para hacer algo? No, solamente para traer al mundo visible lo invisible. Esa convicción de la palabra tiene que estar dentro tuyo. Porque tenés una esperanza que es Cristo dentro tuyo. Tenés una herencia. Todo lo que es de Dios es mío. Pero ¿cómo logro que eso sea una realidad? A través del poder del Espíritu Santo, que tiene el poder de hacer las cosas invisibles visibles, que tiene el poder para levantarte del pozo más profundo, que tiene el poder de perfeccionar todo lo que Dios ha completado, que tiene el poder de completar todo aquello que Dios ha comenzado a hacer en tu vida. Yo creo que esta mañana, ¿sabe qué va a pasar? Lo menos que va a haber demostraciones del poder de Dios acá. Lo menos que va a pasar es que va a haber demostraciones del poder de Dios. Y yo quiero
vivirlas, quiero disfrutarlas, porque el Espíritu que mora dentro tuyo y mora dentro de mí se va a manifestar y tu nombre, y va a levantar el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo va a ser glorificado, y el Padre va a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.